básicamente, cómo se están pudiendo manejar con con la dinámica que estipulamos, si les parece que pueden adaptarse a este modo de trabajar. No sé si ustedes están acostumbrados, si han podido, digamos, en otras materias, cursar de manera virtual en este periodo de tiempo desde la pandemia, pero bueno, quería conocer un poquito la experiencia de ustedes y cómo están llevando esto. Si lo que se encontraron respecto a FPI se les hace complejo para trabajarlo justamente desde la virtualidad. Y bueno, que me cuenten un poquito lo que les va pasando en estas iniciales 2 semanas que tenemos desde que comenzamos la cursada. ¿Alguien quiere comentar? Miriam, Sí, sí, Santiago. no sé si se escucha bien porque nunca sé cuál es el micrófono que anda y cuál Se es el que no. escucha bien. A mí lo que me pasó en particular con este TP es que sentí, que creo que te lo puse en el Drive, en el documento, sentí que me faltaba bastante información y me sentí bastante rengo para analizar los libros. Sí, De todos modos, supongo que el objetivo del práctico era eso, ¿no? De encontrarnos con un montón de dudas que me imagino que iremos resolviendo y subsanando con el correr del cuatrimestre. exacto. Como yo les comenté, y creo que también te respondí de esa manera, se supone que ustedes vienen a FPI con cero conocimiento de pautas técnicas. O sea, no es necesario que conozcan de gramaje, no es necesario que puedan manejarse con los términos específicos, justamente se va a ir aprendiendo y a ir desarrollando durante la cursada. Pero sí, desde lo que uno puede llegar a percibir en función de los libros y de las publicaciones, tratar de encontrar 2 criterios de análisis, como se había pedido, y en función de esos 2 criterios, poder relacionar, ya sea por similitud o por diferencias, los productos o los libros que ustedes tenían. Entonces, básicamente eso, ¿no? Poder abordar las publicaciones o los libros ya con otra mirada. Desde el contenido, sí, pero desde el soporte como objeto físico, con un poquito más de análisis, ¿no? De entender que, digamos, cómo está compuesto un producto editorial, con qué materialidad, qué decisiones pueden estar envueltas en la elección justamente tanto desde el diseño como desde los materiales a incluir en un producto editorial, si de lo que ustedes tenían, ustedes lograron cuando habla acerca de como de esa conclusión final, ¿no? Ver si de aquello que ustedes tenían sobre la mesa y después de haber analizado, se encontraban con que algunas cosas tenían similitudes, otras no, eh, y hacer una evaluación desde ese lugar, sin necesidad de tomar en esta primera instancia los conceptos técnicos como los van a ver en el desarrollo de la materia. Así que a evaluar eso, quédense tranquilos que no se les va a pedir gramaje, como yo les dije, o sea, por más que nosotros habíamos hecho una referencia en la primera clase sincrónica, de que si uno tomaba, por ejemplo, un papel resma de 75, 80 o 90 gramos, uno quizá podía definir si el libro tenía un papel de mayor o menor gramaje. Pero esto nada más que como intención de empezar a movernos con el material, en este caso de los soportes, de interiores, de tapas, de fajas, de cubiertas, ¿no? Como empezar a ir viendo esto, ¿no? La porosidad del papel, qué pasa con las terminaciones, con los acabados, como vamos a ir viendo más adelante, cuándo se utiliza un barniz, cuándo se utiliza un laminado y por qué, cuáles son las características, digamos, cuál es la función de cada cosa. Entonces, esto, como un acercamiento.
Así que por ese lado creo que tranquilo, ¿no? Porque se supone que ustedes en este momento no tienen conocimiento de FPI. Así que el criterio de análisis y de evaluación va a depender mucho de lo que cada uno tiene incorporado. Obviamente que quizá algunos de ustedes ya cursaron algunas materias que les dan un backup de vocabulario que por ahí no tiene otro que recién inicia. Pero básicamente esto, ¿no? Y se supone que si son estudiantes de edición, tienen acercamiento al mundo del libro. O sea que hay determinadas cuestiones que van a saber analizar en un primer contacto con cada publicación. Así que esa mirada, ¿no? Como empezar a abrir un poco la mirada. Bien, estaba leyendo aquí en el chat. ¿Alguien más que quiera compartir un poquito esto que estuvo, o sea, cómo fue abordar la materia en estas primeras 2 semanas? Para mí el enfoque es correcto, Sí. simplemente tengo algunas inquietudes similares a las de Santiago con respecto al tema de los papeles, las cartulinas y los cartones, que me encontré tocando y pesando cada cosa y no sabía cómo medir cada vez. No, está Creo bien. que podría ir a una librería a ver papeles y ver si ahí estaba información sobre gramaje, pero bueno, Claro. no tuve la oportunidad. Pero bueno, es una buena experiencia, es distinta. Noto que obviamente esta materia es mejor para hacerla de forma presencial, pero bueno, esta es la situación. Sí, completamente. Completamente. Esto es como pedirle a un médico que estudie de manera virtual sin ver un cuerpo, por ejemplo. Claro. Porque tiene mucho de materialidad, fundamentos de la producción de impresos. Y normalmente los profesores de la cátedra solemos ir a las clases presenciales como un equeco, ¿no? Llevando muestras de papel, llevando pliegos, llevando chapas, porque es la única forma de que ustedes se pongan. O sea, no nos llevamos 4 cuerpos de offset porque no podemos. Por eso los llevamos, cuando se puede, a las imprentas. Porque todo lo que se ve a nivel teórico, después las fichas caen cuando van a la imprenta. A pesar de que hayan videos, uno se puede imaginar una máquina, uno se puede imaginar 4, 5 o hasta 7 cuerpos de una impresora offset. Pero cuando uno va y ve que eso parece un barco y que hay como una pasarela para caminar entre los distintos cuerpos, o sea que es una estructura enorme y que depende de las imprentas, algunas tienen unos monstruos terribles, ahí uno toma realmente conciencia de cómo se maneja el tema de la gráfica. Y ni hablar de las rotativas, o sea, de los diarios, ¿no? Que esos son prácticamente edificios montados. Entonces, justamente, intentar abordar la materia en estas condiciones, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la experiencia sea enriquecedora. Pero hay mucho de esto presencial, de lo que se ve normalmente en las clases. Aimee les puede comentar que incluso nosotros cuando vemos sistemas de impresión y vemos serigrafía, muchas veces fuimos digamos, con la estructura serigráfica a que ustedes vean en la práctica cómo se realiza la impresión en serigrafía. Entonces, bueno, es mucho de ver, mucho de tocar, como decía Gabriel en la primera teórica, mucho de romper papeles, de ver para dónde va la fibra, de empezar a ver las tapas de los libros, hacia dónde se mueven, si la fibra está correcta o paralela. ¿Me están escuchando? Sí. La imagen se te corta un poco, sí, pero el audio... Claro, porque me dice que la conexión está inestable. Bueno, vamos a tratar de seguir, porque yo a ustedes los perdí. Lo que veo son nombres, pero bueno, ahí está. Si me escuchan, todo bien. Ok. Entonces esto, ¿no? Un poquito. ¿Alguien más quiere comentar? Ahora los veo de nuevo, ahora estamos.
resultó el sistema de consulta con el Word? ¿Les pareció cómodo? ¿Prefieren una especie de foro donde puedan responderse ustedes mismos algunas cosas? O sea, el foro no lo armamos porque requiere que haya como interacción y se volvió todo un poco más personal porque no se hacían preguntas en general, no sé qué prefieren. Si les resultó cómodo, seguimos como venimos. ¿Les parece bien una hoja de Drive, un documento abierto donde todos vuelquen sus consultas, que la pueden hacer incluso de forma anónima? O sea, la idea era que pudieran escribir y pudieran consultar incluso sin poner quién hacía la consulta. O sea, absolutamente abierto, para que no haya trabas, para que no haya bloqueos, para que no tuvieran vergüenza de consultar algo. Entonces me pareció que podía ser la forma, digamos, más flexible para que participen. De todas formas, no, o sea, esto se los voy comentando, no hubo tanta participación. Cuando sucede esto, normalmente los profesores sabemos que no suele ser porque nadie tiene dudas, sino que suele ser porque pocos tomaron contacto con el trabajo. Entonces, bueno, se da la posibilidad, el tema tanto de consultar las dudas con tiempo, como de entregar los trabajos en fecha, tiene que ver más con que ustedes tengan la posibilidad de recibir una devolución, de recibir justamente una corrección del ejercicio, para que ustedes puedan volver a entregar, en el caso de ser necesario, en los recuperatorios. Entonces, si ustedes lo resuelven con tiempo, van a tener tiempo para resolver, digamos, para entregar un trabajo de manera correcta antes de finalizar la cursada. Eso garantiza una mejor nota, digamos, o un cierre con, evidentemente, una mejor nota. Pero si no dan los tiempos, o si esperan, o si cae todo para el final, es poco probable que las devoluciones les puedan llegar de la manera correcta. Entonces, por eso nosotros, incluso, por ejemplo, ustedes hoy tenían que entregar el TP número 1, y nosotros vemos también, dentro de lo posible, una aproximación a la resolución o a las dudas que hayan habido con respecto al TP número 2. Se supone que a la entrega de hoy, dudas del 1 no quedan. Entonces, resolvemos dudas o nos acercamos al TP número 2, que es el cálculo de soportes de papel, para que ustedes de aquí a la semana que viene, a cuando sea la fecha de entrega, creo que es el 1 de octubre. Son 2 semanas. 2 semanas, o sea, tienen 2 semanas para resolverlo. Van a aparecer, o sea, ustedes ahora van a tener, vamos a ver, un desarrollo básico entre todos a tratar de resolverlo, por eso les pido que participen, porque si no, o sea, desde aquí no podemos resolverlo, y que después el resto, o los que no están, tengan la resolución del ejercicio porque quedó grabada en el video, y entonces lo que hacen es copiar y, bueno. Los que están se benefician porque pueden consultar en el momento, y evidentemente que si no hay consultas puntuales, como hoy les envié el comentario, si no hay consultas puntuales sobre lo que deberían haber visto, muy poco podemos hacer por ayudarlos. O sea, vamos a tratar sí de hacerlo, porque estamos en una situación especial. Pero para eso necesitamos participación, porque si no, no sabemos dónde está la falla. Entonces, como les decía, normalmente los profesores sabemos que si no hay dudas, si no hay consultas, suele ser porque todavía no abordaron el trabajo. Entonces esto se va a acumular digamos, con los TPs que siguen, y va a llegar un momento que se va a hacer una bola de nieve, se van a sentir, digamos, agobiados, y es probable que abandonen la cursada. Bueno, obviamente que cada uno decide qué hacer, sobre todo en esta situación. Pero como les decía, hoy vemos
las dudas que hayan surgido de la lectura o de la intención de resolución del TP número 2, pero de aquí a 15 días que ustedes lo entreguen, vamos a abrir la hoja del Drive para que puedan hacer todas las consultas que necesiten hacer. O sea, quiere decir que hay un acercamiento, a pesar de que les puede permitir resolver el ejercicio y entregarlo en tiempo y forma. Pero bueno, eso depende de cada uno, no podemos hacer otra cosa. A ver, voy a leer un poquito el chat. Bien. Dudas sobre papel, ok. Bien. Estoy leyendo lo de Mariela, que descubrió cosas que no había advertido en libros que tiene hace mucho tiempo. Bien. La clase diferida de cálculo me parece buena idea. Marea el tema, tal cual. Bien, gracias. Me resultó cómodo el Drive, podía leer también. Perfecto. Entonces nos manejamos con la hoja activa y abierta de Drive y como les digo, pueden consultar sin decir quiénes son, no hay problema, no hay problema. O sea, todos vuelquen sus dudas y van a ser respondidas. Yo no encontré el grupo de Facebook, revisando la clase pasada me percaté que lo... Estoy intentando buscarlo, pero se me tildó la... Ahora se los paso. A ver, un segundito, ahora se los paso. Lo que te quiero decir es que, si ven, por ejemplo, para el TP2, en total tienen 3 semanas para hacerlo, porque lo tienen desde la semana pasada, claro, para que vieran, no entendían consultar hoy, van a tener para consultar, o sea, es un montón de tiempo porque es mucho material, y sabemos que las cosas están complicadas, porque están haciendo muchas cosas, y estar encerrado no es fácil, pero traten de no ir dejándolo para después porque tienen tiempo, porque lo que suele pasar es, faltan 2 días para la entrega y no miré ni un texto, y se vuelve a acumular todo. A ver, ahí compartí el link del grupo, creo que Mariela, ¿no? No habías podido ingresar. A ver si ahora podés. ¿Dónde lo compartiste? En el chat. Acá en el chat del grupo de Zoom. Chat a mí no me apareció. Todavía no aparece en el chat. ¿No? Ah, debe ser por la conexión. Mariela, sí, es algo de mucha práctica, todo lo que viene ahora con números, está bueno que lo vayan, sobre todo si no manejan números rápidamente en la vida diaria, que lo vayan practicando. No es difícil, pero es cuestión de hacer la regla de 3 simple una y otra vez. Las dudas que tengas, si querés anda escribiéndolas, y ahora las vamos viendo. Te juro que no es difícil, es hasta que le encontrás la vuelta. Cuando ves cómo funciona, una vez que decís, che, esto es así, listo, es siempre lo mismo, adaptado al trabajo que estés haciendo. A ver, ¿llegan a ver el link o no? No. ¿No? Y a mí Facebook me dejó de andar. O sea, por alguna razón mágica, Facebook dejó de andarme en la computadora. Bueno, a ver, voy a ver si puedo. Okay. Sí, me sale que Facebook está caído directamente. Ah, que Facebook está caído. Sí. Igual no me aparece el link de Facebook, o sea, el link que vos copiaste en el chat de Zoom no nos aparece. Bueno. Pero Facebook se acaba de caer. Bueno, lo voy a... acá me salta como que... ¿Ustedes me están escuchando ahora? Sí, te bien, escuchamos. Porque me salta como que la conexión por ahí se viene y se va, me dice que la conexión está inestable y no sé del otro lado qué pasa. Bueno, lo que voy a hacer cuando termine, lo voy a compartir como notificación. Ahí Santiago, lo compartiste. Sí, no sé si... No revisé el link, a ver si va bien. A ver, vamos a ver. Sí, lo abro. Igual, o sea, te tenemos que aceptar, y ahora que a mí no me están dando Facebook, no te estoy pudiendo aceptar, pero vos manda la solicitud.
Sí, demora Facebook en abrir. El link está bien. Sí, el link está bien. Creo que Perfecto. sí, es correcto. Lo que pasa que, bueno, ahora Facebook aquí no abre, por lo menos a mí tampoco. Bueno, ¿alguna otra Miriam, duda, consulta que tengan antes de empezar un poquito sobre lo que sea, sobre lo que necesitan? Si yo quieren, te lo quería, hacen. Sí, por favor, Santiago. sí, disculpa, te quería hacer una consulta sobre la entrega de este TP1, Sí, porque yo lo tengo armado en un video que te había sí, comentado en el Drive y todavía está como cargándose, ¿viste? Exportando el tranquilo. video. No te hagas Pero, problema. pero Sabemos lo que es eso. es, Sí. A ver, no es lo sí, sí. mismo que ustedes carguen estos días un video, que lo empiecen a cargar el 17 y que termine cargando el 19, como me pasó a mí con la otra clase, que demoró, o sea, se reiniciaba la carga, ¿no? Es como que se perdía la conexión y volvía a reiniciar. No es lo mismo eso que lo entreguen una semana después, así que tranquilo, no se hagan No, no, problema con esto. seguramente va a estar cuando termine esta clase de ahora, o sea, en un par de horas. Perfecto. Pero te consulto, lo subo a YouTube y comparto el link, ¿no? Porque no sé cómo Sí, lo que funciona el Classroom. te sea más cómodo. Porque a veces el Drive, si lo subís como en el Drive, por ahí tarda más. A mí me pasó que finalmente la otra clase la tuve que subir a YouTube, o sea, me di cuenta que cargaba más rápido desde YouTube y después Sí, compartir el link que subir directamente a la plataforma de Classroom. Así que sí. ¿Alguna otra gracias, perfecto. consulta? No, por favor, Santiago. ¿Algún otro comentario? Ok, Si tenés un Word que sí, acompaña el video o la presentación, podés subir eso con el link adentro del Word también, Sí, sí, también. eso mismo. Classroom para que aparezca registrada igual la... Sí, perfecto. Bueno, vamos directamente al tema del cálculo de soportes de papel. ¿Cuántos pudieron ver el video? 1, 2, Mariela. Mariela, ¿querés comentar algo? A ver, Mariela lo vio. Ok. Nayara también. Bien. ¿Pudieron soportar hasta el final, la hora y cuarto? Yo traté, a ver. Bien. Sí, ok. Lo que traté de hacer es, a ver, esto hubiera sido mucho más dinámico en un aula, con ustedes consultando 2 millones de veces, pero me pareció más práctico hacer algo así, que es lo mismo que voy a hacer con cálculo tipográfico, lo mismo que voy a hacer con Gantt, lo mismo que voy a hacer con presupuestos, porque si yo lo desarrollaba en clase sincrónica, iba a pasar esto, que quizás íbamos a estar interactuando y por ahí la conexión se iba y volvía. Podían haber dudas o consultas en el medio que quizás demoraban la posibilidad de dar un desarrollo más completo. Formato base y formato estándar. Perfecto, ahora lo vamos a volver a ver, Magali. Entonces lo que traté de hacer es desarrollar desde cero, desde el concepto básico que se iban a encontrar en cada una de las consignas o de los enunciados, hasta las fórmulas, de dónde venían las fórmulas, de dónde venía el formato base, de dónde el formato estándar de compra de papel, de dónde el área de impresión. Entonces, me pareció mejor desarrollar todo esto en ese video y que ustedes lo pueden ir viendo de apartes, ¿no? Van desarrollando, van haciendo el trabajo y, a ver, bueno, me toca, no sé, cálculo de resmas. Voy a la parte del video donde está el tema de cálculo de resmas.
o formato, imposición de pliegos. Bueno, voy a la parte de video donde me parece que eso lo hacía más accesible y les daba la posibilidad de ver esa explicación las veces que quisieran para poder desarrollarlo después. Entonces, creo que esto es lo más productivo porque al día de hoy, en este momento, ustedes pueden preguntar lo que necesiten, ¿no? En cuanto a esto. Y si no preguntan, vamos a partir del TP número 2, de lo básico, y vamos a ir resolviéndolo entre todos ahora. Entonces, si nadie más tiene consulta o pregunta, lo de Magalí ya lo vi y ahora lo vamos a ver. No sé si alguien más quiere consultar por el chat. Si tienen alguna Miriam, pregunta. disculpame un segundito, Sí. que me está llamando mi mamá por una emergencia familiar, así que me desconecto 3 minutitos. Sí, por a ver favor. qué pasó. No hay problema, no hay problema. Cuéntenme entonces. Diferencia entre el formato base y el formato estándar. Ok. Vamos a iniciar, vamos a abrir, yo les voy a compartir en la pantalla un documento, vamos a ir hablando y vamos a ir viendo, no sé si ustedes tienen la página a mano del TP número 2, la voy a abrir para tenerla también a mano desde el aula virtual. Un segundito para tenerlo a mano. Sí, está lento el tema de conexión. Bueno, ¿alguno tiene abierta la página? Áreas que se restan pinzas, etcétera, momento de la imposición. Perfecto. ¿Alguien tiene abierto la consigna del TP número 2? Lo que hay que hacer, lo que hay que averiguar. ¿Alguien que quiera leer? ¿Algún voluntario? Ahí alguien lo copió en el chat, Mariela. Perfecto, ahí está. Para este ejercicio vas a utilizar las fórmulas, no sé si las vieron, en el video están todas las que van a usar. Para este ejercicio vas a utilizar las fórmulas de cálculo de soportes que aprendiste para calcular distintos aspectos que intervienen en la compra o utilización de soportes estoqueados. También vas a necesitar una calculadora, regla, goma, lápiz o un buen pulso. Esto es para cuando tengan que dibujar la imposición de pliegos. Entonces tenemos, el trabajo práctico número 2 se divide en dos, parte 1 y parte 2. No sé si es que ya lo vieron. La primera parte, hay una serie de cálculos, averiguaciones que ustedes tienen que hacer sobre lo que se va dando, sobre los datos que se les van dando. Y la segunda parte, no, porque acá no voy a... Perdón, entró una llamada, no voy a responder. A ver. Bueno. Y la segunda parte, con todo lo que aprendieron y lo que hicieron en la primera parte, van a tener que tomar una publicación ustedes, y en función de eso, averiguar una serie de datos, ¿no? Una serie de consultas que se hacen. Entonces, cuando ustedes tengan esa publicación sobre la que van a trabajar, evidentemente van a tener que tener el formato, van a tener que medirlo, van a tener que ver la cantidad de páginas, van a tener que ir a la página de legales si es que la tiene, o al colofón, como para saber la tirada de cuántos ejemplares fue. Hay muchos libros, hay muchas producciones que ahora no, durante los últimos, yo diría, 6 años, 7 años, no ponen más la tirada.
Bueno, porque tiene que ver con algunas cuestiones del ISBN y de los libros a presentar, ¿no? Porque según la tirada de cada una de las publicaciones, hay que dejar una cantidad de ejemplares en guarda en la Cámara del Libro y otra cantidad de ejemplares en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones internas por las que muchas veces no aparece la tirada. Si no apareciera la tirada, en ninguno de los libros, aunque dudo, alguno de los que ustedes tengan va a tener la tirada, ese también es un dato para poder hacer los cálculos que van a necesitar. Entonces, lo que vamos a ver primero es lo que tiene que ver con la primera parte del TP, que es lo que más van a necesitar justamente para después desarrollar la segunda parte. Entonces, la primera parte dice, averigua la cantidad necesaria de papel y el formato óptimo a adquirir para imprimir 2000 ejemplares de un libro de 240 páginas con un formato final de 17 por 23,5 centímetros. Entonces, básicamente, lo que tengo que averiguar es cantidad de papel. Nosotros habíamos visto que el papel, ¿cómo se compra? Cuando yo pido papel, ¿cómo lo compro? Bueno, el papel se compra... Por sí, kilo. Por kilo, exactamente. Se cotiza por kilo, se compra por kilo, y obviamente eso va a venir envuelto en paquetes que pueden ser... ¿Cómo se llaman los paquetes de papel? Pueden ser de dos tipos. A ver si... O sea, Resma. Resmas, exacto. Resmas. Tenemos las resmas... Ay, perdón, Aimé. Sí, te estoy pisando, decime. No, perdón, es que era el comentario porque habían quedado que era, o sea, a la librería no vas y pedís quiero 3 kilos de papel. Si claro. El precio del kilo, ¿cómo claro. lo piden? Exactamente. Entonces, nosotros vamos a comprar... Resmitas igual. ¿Cómo? Resmitas también, estaban las resmitas según el práctico. Perfecto. Las resmas son de 500 hojas o 500 pliegos, pero para el tema, como a veces las tapas, para tapas, a veces no es necesidad comprar una resma de 500 hojas o 500 pliegos, también hay la opción de comprar resmitas. Las resmitas son paquetes de papel que de acuerdo a cada papelera puede tener como unidades 125 hojas, 200 hojas, 250 hojas, eso depende de cada una de las empresas y de cómo arman ellos sus paquetes para la venta. Por lo general, las resmitas se usan para papeles muy, digamos, muy específicos, que tengan que ver quizá, por ejemplo, algunas producciones de algunos libros que llevan papel vegetal. Y a lo mejor llevan papel vegetal antes de un título o antes de una ilustración. Bueno, obviamente, según la tirada o según la producción, no van a comprar una resma de 500 hojas de papel vegetal. Entonces es probable el papel vegetal, las cartulinas, las opalinas, todos esos papeles especiales que por lo general son de un mayor gramaje o de una característica particular, se compran en resmitas, digamos, en paquetes más pequeños. Entonces, nosotros sabemos que compramos por kilo... Sí. Un comentario. Sí. Nosotros cuando fuimos a una imprenta lo vimos en vivo, el hecho de que el gramaje es por metro cuadrado. Hay hojas que son básicamente de 1 metro. Y son, ponele 300 gramos por metro cuadrado, es 300 gramos un papel. Si vos tenés 100 de esos, tenés 3 kilos. Piensen en lo que es una resma, que es un papel muy pesado, no lo pueden levantar, o sea, no es manipulable por la gente en la imprenta. Entonces los papeles muy pesados tienen que hacerlos en resmas más chicas para que se puedan manipular bien. Exacto. También es eso. También es eso. Entonces, vamos a comprar por kilo, pero nos lo van a vender por resmas.
Resmax, bien. Bien, perfecto. Vamos a ver, les voy a ir compartiendo pantalla para empezar a ver específicamente el desarrollo del TP. Vamos. Esta parte es 10.000 veces más fácil de dar en un pizarrón. Sí. Bueno, a ver si lo ven. Me dicen. ¿Todos ven la...? Ahí está. ¿Se En mi ve? pantalla ya está. Bien. ¿En el resto? Y sí, se ve. Que tienen cámara dijeron que sí. Bueno, yo voy a cerrar aquí. A ver. Yo me quedo con el chat abierto por cualquier consulta. Perfecto. ¿Están viendo? Sí. Bien. Están todos viendo. Bien, perfecto. Entonces vemos, la primera parte del TP número 2 nos dice, averiguar la cantidad necesaria de papel y el formato óptimo a adquirir para imprimir 2.000 ejemplares de un libro de 240 páginas con un formato final de 17 por 23,5. 17 por 23,5 es, ¿qué formato? De acuerdo a lo que vimos. Un formato estándar. Vamos a ver, primero, cuando se refiere, yo les pido que me hablen, digamos, que activen los micrófonos, porque en este momento yo estoy viendo el archivo para poder actuar con ustedes y no los veo si están levantando la mano o si están activando el chat. Mariela dice cerrado. Perfecto. ¿Formato cerrado de qué? De la publicación. Yo tengo un libro que tiene un formato cerrado de 17 por 23,5. 17, ¿qué es de ese libro? El ancho. El ancho. Perfecto, El el ancho. ancho. 23,5, por lo tanto, el alto. Entonces, los datos que tengo es formato de publicación 17 por 23,5 centímetros de un formato cerrado, del libro cerrado. Las páginas del libro son 240 y la tirada es de 2.000 ejemplares. Lo que tengo que averiguar es el formato óptimo de soporte y la cantidad de papel adquirido. Como vimos, nosotros nos vamos a manejar para el cálculo de soportes no con el formato cerrado, sino con el formato abierto. Quiere decir que aquí yo voy a tener un formato abierto de 17 más 17, que va a ser 35. A ver si estamos bien. Sí, 34, ¿no? Me parece que... Sí. 34. Sí. Bueno, entonces creo que en algún lugar tengo... Bueno, no sé si estoy bien, pero sí hice bien cálculos, pero creo que había contabilizado 35 y no sé por qué. Y después tengo 23,5 el alto. ¿Cómo hacemos para empezar a pensar el formato de pliego que yo voy a necesitar? Nosotros vimos que los pliegos pueden ser, por lo general, de 16 páginas por pliego o de 32 páginas por pliego. En un libro estándar de lectura, generalmente los pliegos son de 32 páginas. Esto quiere decir que yo tengo, si son pliegos de 32 páginas, tengo 16 páginas de frente y 16 páginas de dorso. Cada vez que yo veo una doble página abierta, como yo les decía en el video, yo sé que tengo 2 páginas al frente y 2 páginas al dorso que no estoy viendo. Por lo tanto, por cada bloque de dobles páginas, yo tengo 4 páginas para la imposición del cálculo.
Entonces, inicialmente, ¿qué puedo hacer? Colocar, sin contabilizar pinzas, sin contabilizar pinzas y sin contabilizar los márgenes de cola, de laterales y las calles laterales y las calles intermedias entre las páginas, entre las dobles páginas, yo puedo poner todo el bloque de páginas juntas y medir o sacar un cálculo del formato base que yo necesito para esas páginas y para ese pliego de 32. Por ejemplo, si yo uno, como es este caso que estamos viendo, las dobles páginas, como para tener un pliego de 32, que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobles páginas, son 16, 16 de frente y 16 al dorso. Entonces tengo un pliego de 32. ¿Hasta aquí vamos bien? Comenten en el chat y ahí me traducime. O si quieren, hablen. ¿Más bien? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Pregunta, ¿se restan laterales, pinza y cola a una doble página? Todavía no estamos. O sea, Todavía no estamos con la pinza, exactamente. Todavía estamos, digo, bueno, voy básico. Yo sé que aunque ponga todas las paginitas pegadas, sin pinza, sin cola, sin laterales y sin calles, básico, yo tengo un formato que es del que tengo que partir. En este caso, tengo que considerar un formato básico de 94 por 68. ¿Por qué? Si yo voy a una calculadora, yo tengo aquí, por un lado, 17 por 1, 2, 3, 4. 17 por 4, 68. Y por otro lado tengo 23,5 también por 1, 2, 3, 4. $94. Quiere decir entonces... Miriam, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay algún criterio para que las páginas estén organizadas así y no al revés, digamos? No sé Es si me estás viendo la cámara. Sí, ¿Es a ojo yo eso? no sé, claro, yo no sé si te fijaste que en el video que está Sí. grabado de soportes de papel, yo empiezo con una disposición, me doy cuenta que tengo mucho... A ver, para esto, digamos, para el cálculo básico, no importa, porque yo las voy, siempre obviamente voy a tener que poner, yo no puedo poner acá 3, porque ustedes siempre piensen, voy a sacar esto, siempre piensen que las plegadoras de las imprentas doblan en cruz. Acá tenemos una cruz, o sea, siempre tiene que ir el pliego doblado en cruz. Ustedes acá pueden doblar en cruz y tienen pliegos iguales en cada cuarto de ese pliego. O sea, si nosotros acá doblamos en cruz, tenemos por un lado 2 dobles páginas, por otro lado, en otro cuarto, 2 dobles páginas, en un tercero, 2 dobles páginas y en un cuarto, 2 dobles páginas. ¿Se entiende que tiene que ver con el plegado? ¿Que siempre tiene que ser en cruz? Para que hay gente que no sabe lo que es el doblado en cruz. Ok. Doblado en cruz es doblar siempre por la mitad. Eso estaba en la primera sincrónica. No, y ya también se los dejé en el video. Y hay 2 videos de plegado. Le queda un cuadernito. Hay muchos de esos videos en el canal de la materia también, me parece. No, pero está en el video de papel, ¿eh? De soporte de papel. En la clásica sincrónica hay 2 videos, sí. ¿María? Ah, tenés el micrófono abierto, por eso. Está el micrófono abierto y se escucha un chico. Entonces, yo tengo que...
yo tengo que disponerlo de tal manera que a mí me permita doblar en cruz. Esto quizás lo podría haber acomodado de otra forma. Bien, tengo que ver de qué manera lo acomodo, de forma tal que me queden 16 o 32 páginas por pliego y que yo pueda doblar en cruz y que lo que me queda en cada cuarto de ese doblez o de ese plegado en cruz sea igual, sea simétrico. Bajo estas características, entonces tengo, a ver, voy a ver algo acá. No, está bien. Bajo esas características, entonces yo tengo que tratar de conocer o de ubicar el mejor formato donde yo tenga menor desperdicio de papel. Creo que era Santiago el que consultó, ¿no? Sí. ¿Quedó claro o no? Sí, gracias. Ok. Entonces seguimos. Como habíamos visto recién que sacamos con la calculadora, voy a considerar un formato de pliego básico sin márgenes, o sea, sin cola, sin pinza, sin laterales y sin calles, de 94 por 68 centímetros. Eso va a ser lo básico que yo tengo. Ahora, sé que de aquí voy a tener que buscar un pliego que sea superior a esta medida, porque entonces sí, voy a tener que contemplar un extra de papel para pinza, cola, laterales y calles. O sea que el tamaño del pliego tiene que ser superior a esos 94,68. Ahora les pido, voy a dejar de compartir pantalla por un momentito, y les pido que intenten buscar entre los formatos de papel. Ustedes van a ver que hay 2 páginas con formatos de papel en Classroom, en los archivos. Una dice formatos de papel y fórmulas, y hay otra que dice, creo que ejercicios de cálculo o algo por el estilo, que también tiene formatos de papel. Entonces lo que les pido en 5 minutitos o 2 minutos o lo que sea, es que todos ustedes intenten encontrar un formato de papel óptimo para esto que vimos recién. Fíjense en los formatos estándar, aquellos que sean mayores a 94 por 68, y díganme cuál les parece que puede ser. De todos los formatos siempre voy a tratar de buscar el que menor desperdicio tenga. Puede ser que hay uno de 72 por 102. Exacto. Exacto. Ese es el formato, para este caso es el óptimo. También podría ser 74 por 110. ¿De qué va a depender? De la medida que tenga la imprenta para que la máquina tome pinza, cola, laterales, etc. Pero para este caso y para el mayor aprovechamiento de papel, justamente el formato óptimo en este caso es, ahora vamos a volver a compartir pantalla. Es como dijo Santiago, creo, 72 por 102. Ahí vemos cómo quedaría la imposición de las dobles páginas teniendo en cuenta pinza, cola. Siempre la pinza está opuesta a la cola y son, de todas las medidas, la pinza siempre es la que mayor consume, la que mayor espacio consume. Puede ser entre 3 y 5 centímetros, a veces hay algunas imprentas que pueden manejarse con 2,5 de pinza, pero esa es la medida mayor. Todo el resto, por lo general, está entre 1 centímetro y medio.
Y las calles a veces pueden ser de hasta 4 milímetros quizá, pero eso siempre hay que hablarlo, porque tiene que ver con la posibilidad del plegado. Porque una vez que doble, obviamente ese pliegue, ese doblez va a estar sobre la calle. Si el papel es de un gramaje superior, va a necesitar más calle que un papel de un gramaje menor. Entonces, aquí tendríamos dispuesto esa imposición de pliegos para impresión, en el que el formato que yo tengo para mejor aprovechamiento de papel es el de 72 por 102 centímetros. Entonces aquí lo que yo ya tengo es lo primero que me preguntaban. ¿Cuál es el formato óptimo de soporte? Para este caso, 72 por 102. Entonces hay una segunda consulta. Vamos a... Te preguntan si puedes Sí. repetir lo de las calles. Y creo que Bien. dice gramaje menor-mayor. Sí, lo que ustedes imaginen que tienen, por ejemplo, un papel de 80 gramos y un papel de 130. Cada uno de esos papeles va a tener un grosor determinado. Obviamente, a menor gramaje, menor grosor. A mayor gramaje, mayor grosor. Si ustedes imaginen, si ustedes tienen que doblar o plegar una hoja de resma, ¿les es más fácil o más difícil que plegar una cartulina? ¿Cuál es más fácil de plegar? Es más fácil porque Más fácil, la resma. es más finita. Exacto. Entonces a eso íbamos. Si yo tengo, por ejemplo, un papel de 75 gramos, quizá pueda dejar una calle. La calle es la división interna, el espacio interno que hay entre las dobles páginas del libro. Si yo tengo un gramaje de 75, es probable que me pueda manejar incluso hasta con una calle de 3, 4 milímetros. Si tengo un gramaje de 110, es probable que esa calle tenga que ser un poquito superior. De todas formas, eso se consulta, pero ustedes no tienen, o sea, esto lo necesitan conocer a nivel técnico, pero por lo general la imprenta se encarga de todo esto, y no es uno el que tiene que hacer la imposición. Lo que pasa es que sí tenemos que saberlo, ¿por qué? Porque al momento de saber cuánto nos va a cobrar una imprenta por la cantidad de resma, si nosotros le pedimos a la imprenta que ponga el papel, nosotros tenemos que conocer cuántas resmas necesito para esa producción, para saber si la imprenta me está cotizando bien o si me está cotizando de más. Pero como para que tengan la idea de cómo se maneja a nivel técnico, lo que yo necesito con las calles es dejar un espacio suficiente para que la plegadora se maneje de manera correcta sin comer texto o imágenes de un lado o de otro. Entonces, a menor gramaje, menor grosor, menor espacio como calle. En estos, digamos, en los intermedios entre las dobles páginas. ¿Se entendió? A ver, acá dice Macarena, el grosor condiciona el doblaje. No condiciona el plegado. No condiciona el plegado, ¿por qué? Porque todas las plegadoras doblan en cruz, todas las plegadoras pueden hacer hasta 5 dobleces, no más. O sea, hay una regla, ustedes incluso si lo prueban, es muy difícil llegar a un pliego superior a las 64 páginas por pliego, porque se hace imposible de doblar. Entonces las plegadoras doblan en cruz y hasta un máximo de 5 veces. Desde algún lugar no condiciona el doblaje, como dice Mariela, sino que condiciona la posibilidad de plegar de manera correcta. Entonces, si yo tengo un papel Biblia, por ejemplo, es probable que yo pueda hacer cuadernillos de hasta 64 páginas por pliego. Cosa, porque un papel Biblia es súper finito,
Y sí, la plegadora lo va a poder manejar sin problemas. Si tengo un papel de un gramaje mayor, es muy factible que yo no pueda hacer pliegos de 64 y que me tenga que manejar con pliegos de 32. ¿Se entiende? ¿Puede repetir por qué elegimos el formato estándar de 72-102? Sí, por supuesto. Porque nosotros teníamos, como dijimos, un formato básico de 94 por 68 centímetros como pliego de acuerdo a las dobles páginas de esta producción. Las dobles páginas las tuvimos que ubicar en pliegos de 16 o en pliegos de 32. Como es una página muy estándar de un libro de lectura, vamos a que prácticamente lo más corriente es que se utilicen pliegos de 32. Si yo ubico esas dobles páginas en un pliego de manera tal que queden dispuestas 16 de frente, 16 de dorso, y que al doblar en cruz ese doblez me permita contener páginas iguales en cada cuarto como primera opción, yo vi que ahí lo que a mí me, digamos, el resultado que me dio ese cálculo de esas dobles páginas, sin haber tenido en cuenta márgenes y calles, es un formato básico de 94 por 68 centímetros. Entonces, ¿cómo encuentro el formato óptimo? Tengo que buscar dentro de todos los formatos estándar aquel que esté más cerca de esa medida, porque entonces tiene que ser mayor, obviamente, porque yo voy a necesitar márgenes para las calles, para la pinza, para la cola y para los laterales. Tiene que ser mayor. Pero aún siendo mayor, el más cercano a los 94 por 68. El más cercano a los 94 por 68 es el formato estándar de 72 por 102. ¿Por qué? Porque el 72 está muy cerca de los 68 de base y el 102 está muy cerca de los 94 de esa medida de base. ¿Se entendió? Creo que había preguntado Magali, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Bien. Bien, entonces. Nosotros vimos cómo quedaba esa disposición. Esto es parte del TP2, o sea que hasta acá ya lo tienen resuelto, se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de encontrar las respuestas entre todos. La primera de las consultas ya está. ¿Cuál era el formato óptimo de soporte? 72-102. La segunda consulta, la segunda pauta que hay que averiguar en este trabajo práctico es la cantidad de papel, la cantidad de resmas que voy a necesitar. Y aquí sí, lo que voy a hacer es recurrir a las fórmulas. Entonces, ¿qué fórmulas tengo dentro de estas que están, dentro de las que ustedes tienen en el archivo? ¿Qué fórmulas tengo que me permiten averiguar a mí cantidad de papel? Si no me equivoco, hay una que es páginas que tiene la obra por la tirada, dividido páginas del pliego por 500. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cómo se llama? Ah, yo la tengo como el número de resmas, pero no sé si... Exacto, número de resmas. Bien, Sí, ahí nosotros... Mariela lo puso en el chat. ¿Cómo? Mariela lo Ahí puso en el está. chat. Bien, sí, el número de resmas. Ok, entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos a aumentar un poquito acá ahora.
tengo entonces que la cantidad de papel, obviamente si las compramos por kilo y esos kilos vienen en resmas, yo necesito saber qué cantidad de resmas voy a utilizar para esta producción. Entonces teníamos por fórmula, como dijo Santiago recién, número de resmas es página de la obra por tirada por páginas por pliego por 500. Estos datos los teníamos todos dados. O sea, ya estaban dados desde el comienzo, si ustedes lo ven. Las páginas de la obra, 240. Las páginas, lo único que tuvimos que definir era quizá las 32 páginas por pliego. Pero creo, a ver, los datos que nos habían dado. Claro, lo que nosotros definimos ahora es que, de acuerdo al formato óptimo de papel, vamos a utilizar 32 páginas por pliego. Entonces, esto es parte del dato que nosotros acabamos de averiguar para poder aplicar la fórmula del cálculo de resmas, del número de resmas. Este 32 que vemos aquí es lo que acabamos de averiguar en el punto anterior al imponer 32 pliegos por página de un formato determinado. Entonces aquí solamente es reponer la información que tenemos. Páginas de la obra 240, por la tirada, que en este caso es 2000, por páginas por pliego, que elegimos 32, por 500, donde 500 ¿qué es? ¿Los escucho o me traducen? La cantidad de hojas por resma. Exacto. La cantidad de hojas, la cantidad de hojas que tiene una resma. O sea, estos 500 representan la resma. Esto nos da como resultado que lo que vamos a necesitar son 30 resmas. Y si vieron el video, habrán observado que siempre tenemos que calcular demasía de papel. ¿Por qué? Porque en el proceso de producción de los libros, desde que inicia hasta que termina, hay pérdida de material. Por lo tanto, calculamos normalmente entre un 5 y un 10% de demasía de papel. Aquí cuando pongan la respuesta pueden poner 30 resmas más un 10%, o pueden poner 33 resmas, que sería ya con el 10% incorporado. Con esto resolvimos las dos consignas de la primera parte del trabajo, que nos decía, averigua cantidad necesaria de papel y el formato óptimo a adquirir para imprimir 2000 ejemplares de un libro de 240 páginas con un formato final de 17 por 23,5. Entonces, cantidad necesaria de papel, 30 resmas, formato óptimo, habíamos dicho, habíamos llegado a este cálculo de 72%. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Bien. ¿Consultas, dudas, algo más que quieran considerar? ¿Alguna pregunta? A ver si hay algo más por el chat. Bueno, cualquier cosita, Inés, si surge alguna, me avisas, por favor. Sí. Bien, seguimos entonces. Seguimos con el desarrollo del TP. Vamos a ver aquí que lo habían... El punto A ya está. El punto B dice, averigua la cantidad total de kilogramos de papel de 150 resmas de 82 por 118 de 300 gramos por metro cuadrado. Yo creo que esto pueden animarse a resolverlo sin necesidad que en principio les comparta la imagen. ¿Por qué? Porque para este caso lo único que tienen que hacer es aplicar fórmula. Yo tengo que averiguar, vamos a razonar primero un poquito, tengo que averiguar la cantidad total de kilogramos de papel de 150 resmas de 82 por 118 de 300 gramos por metro cuadrado.
Fíjense qué fórmula les permite aplicar esta información para obtener la cantidad total de kilogramos de papel. El de kilo por resma. La de, exacto, kilos por resma. Entonces, intenten, por favor, intenten reponer la información y hacer el cálculo. Y me dicen cuánto les da. Yo los espero, no tengo problema. Utilicen la fórmula de kilos por resma y ahí tienen los datos necesarios para reponer la información en la fórmula. Muy bien, acá bingo, primera, María Fernanda, 145,14. Exacto, reposición de datos y resultado final. Esto tenía que ver con la fórmula de kilos por resma, ancho por largo por gramaje, sobre 20.000. Entonces, ¿ancho y largo de qué? Del pliego de papel elegido, que en este caso nos están diciendo que es de 82 por 118. Por gramaje, que en este caso también nos están dando el gramaje y que es 300 gramos por metro cuadrado. Todo esto dividido 20.000, que si vieron en el video, 20.000 es una cifra aleatoria, digamos, es se me fue ahora la palabra exacta, es un término matemático que está implicando todos los pasajes de sistemas de medidas que están envueltos en esto. Porque nosotros estamos trabajando con gramos, estamos trabajando con centímetros, o a veces con metros. Entonces ese 20.000 lo que hace es resolver todas esas operaciones decimales de los sistemas de medición. Es siempre el mismo, es un algoritmo matemático. Ahí está, llegó. Entonces, si reponemos la información, nosotros vemos que 82 por 118 por 300 dividido 20.000 da como resultado 145,14. A ver. Sí, no, en el chat te dijeron lo que significaba algoritmo. Sí. Ah, perfecto. A ver, a ver. Miriam, una consulta. Sí. Estos, ¿cuánto es? 145. 145,14. Corresponde a una resma, ¿no? Exacto. Falta multiplicar. Ahí íbamos. Muy bien, muy bien. Yo necesito saber la cantidad total de papel. Nos dicen que, o sea, yo ya sé o calculamos que una resma pesa 145,14. Pero ¿cuántas resmas tengo? ¿Cuántas resmas tengo? 150. Entonces, yo sé que una resma pesa 145 kilos, redondeando, pero 150 resmas tengo que multiplicar esos 145 kilos por la cantidad de resmas totales de la producción. Entonces, el resultado final, la cantidad total en kilogramos es de 21.750 kilos de papel. ¿Estamos?
¿Estamos? Bien. Duda, consulta. ¿Algo? Si no, seguimos. Sí, ok. Bueno, entendido, seguimos. Ya tenemos entonces, voy a volver a donde habíamos compartido esto, ya tenemos el A resuelto, el B resuelto. Ahora, con el C ya también tenemos que dar algunas vueltitas más. El C dice, averigua el costo de papel necesario para imprimir 2.500 ejemplares de una revista de 32 páginas con un formato de 20 por 28 centímetros cerrada. Se utilizará papel obra de 80 gramos, el costo histórico aproximado por kilo es de $1, como yo les dije la otra vez, nosotros vamos a considerar 80 pesos el kilo de papel. Bueno, pliegos de máquina de 16 páginas y un formato de máquina de 70 por 100 centímetros de área de impresión. Bueno, acá ya tenemos varias cosas. Acá, si bien es lo mismo, si bien vamos a tener que averiguar un formato inicial, porque acá no tenemos un formato de papel, eso lo vamos a tener que averiguar, y a partir de que averigüemos eso, obviamente que después es todo aplicación de fórmulas y razonamiento, como hizo Santiago recién, que una vez que llegó a la fórmula nos dijo, bueno, pero esto es el peso de una resma, y a mí me están pidiendo de 150. Entonces, a veces no nos quedemos con un resultado puntual, porque volvamos a analizar la consigna del trabajo como para saber cuál es la respuesta final. Porque a veces suele suceder, no va a pasar ahora porque ustedes no van a tener parcial, sino que todo va a estar en función de los trabajos prácticos, pero a veces pasa que en los parciales se quedan por la mitad de la consigna, resuelven la mitad del enunciado y bueno, no está completa. Entonces vamos a ir de a poquito a desarrollar en esta segunda, la parte C, digamos, del ejercicio. Vamos a compartir. Volvemos. Partimos entonces del formato. Nosotros tenemos una revista que, como formato cerrado, mide 20 por 28. Como dijimos siempre, nosotros a partir de ahora siempre vamos a considerar dobles páginas, y no solo dobles páginas, sino dobles páginas que tienen un frente y un dorso. Por lo tanto, en cada bloque, lo voy a volver a repetir 2 millones de veces, en cada bloque, como este que ven en pantalla, tenemos 4 páginas para imposición de pliego o para producción. Acá entonces vamos a tomar un formato de 40 por 28, porque tenemos 20 más 20 y el alto de 28. ¿Estamos hasta aquí? Acá tenemos un dato que nos dan, que dice que los pliegos de máquina son de 16. O sea que acá ya me están dando la imposición, no la tengo que sacar. Acá me están dando que los pliegos de máquina van a ser de 16 páginas. Entonces, para encontrar el formato, lo que voy a tener que hacer es una simple imposición de 16 páginas. Que sí vamos a partir, como hicimos antes, de un formato básico, sin considerar márgenes, pinzas, colas, laterales o calles, de un formato básico. Si yo pusiera todas esas dobles páginas pegaditas, que voy a tener en cuenta para después sí calcular el formato óptimo para la compra de papel. Yo tengo aquí entonces que sí, me están diciendo que el pliego es de 16 páginas, esta es la imposición que yo voy a tener. Si yo nuevamente hago el cálculo para ver cuál es el formato, por un lado tengo
20 por 4, me da 80. Y por el otro lado tengo 28 por 2, 56. Ahí tengo entonces un formato básico que yo no puedo utilizar menos de eso, que es de 56 por 80. Pero acá me están diciendo que además la máquina tiene un área de impresión de 70%. Entonces pienso, esta imposición de 16 páginas por pliego coincide, es menor, se pasa al área de impresión. Lo que yo necesito es que siempre el formato de las dobles páginas que yo voy a imprimir entren en el área de impresión. En este caso el área de impresión es de 70%, el pliego de 56 por 80 entra sin ningún tipo de problemas. Así que tomo este formato básico de 56 por 80. Entonces les pido, igual que antes, por favor, que se fijen dentro de los formatos que utilizarían como formato de compra de papel, de manera tal que permita el menor desperdicio de papel y que esa selección para esta producción sea óptima. Revisen, en función, siempre va a tener que ser mayor al formato básico que tengo porque voy a necesitar los márgenes. Pinza, calle, laterales y, o sea, pinza, cola, laterales y calle. O sea que va a tener que ser superior a ese formato básico que yo tengo. Y voy a ir a los formatos básicos de estándar de papel de venta que hay para la impresión de las imprentas. Busquen dentro de la tabla cuál les parece que puede ser un formato óptimo de papel. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Nayara. ¿El formato básico en este caso sería considerando el área de impresión o nuestro pliego? El pliego. Okay, el gracias. pliego, porque lo que tenés que buscar es el formato de compra de papel. Parto de ese pliego, después le agrego los extras de, obviamente, margen, o sea, los márgenes para la pinza, la cola, los laterales y las calles, y a partir de ahí sé qué formato de papel, qué formato de pliego de papel tengo que comprar. Lo que yo me tengo que fijar, que el área, o sea, que lo que yo tengo que imprimir sea inferior al área de impresión, porque si yo, por ejemplo, tuviera ese formato básico de papel, en lugar de ser, como en este caso, que era de 56 por 80, si en lugar de ser de 56 por 80 fuera de 72 por 80, por ejemplo, o de 72 por 90, y el área de impresión es de 70%, hay 2 centímetros de impresión que yo voy a perder, porque no entra en el área de impresión. ¿Se entiende? Ok. Acá alguien está haciendo una tentativa, 58 por 92. Bien. Bien. Les cuento algo, ahora vamos a verlo. Les cuento algo, sí, ese es un formato posible, pero ahora vamos a ver que normalmente cuando en el área de producción, cuando hay que hacer una reducción de costos, creo que ya se los mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, que el 70% del costo tiene que ver con el papel, y a veces las editoriales necesitan reducir costos, y obviamente el papel es lo primero que se ve afectado. Entonces, este formato que nos comenta María Fernanda está bien, está ok. Sería el segundo óptimo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver lo que podríamos llegar a hacer para que ese desperdicio de papel fuera
aún menor. Porque, por ejemplo, si nosotros consideramos 58 por 92 y teníamos un formato de 56 por 80, los 92 para con los 80 me están marcando 12 centímetros de desperdicio de papel, que aunque yo parte de eso lo voy a ocupar con los márgenes que necesito, seguramente voy a tener 6 centímetros de desperdicio que en un pliego no es nada, pero en miles de pliegos, como se suelen imprimir, esos 6 centímetros por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero por ejemplo que sean 6 por 56 por X cantidad de pliegos, y con lo que pesa el papel, es una pérdida importante. Sí sería el segundo formato óptimo de papel. De no considerar al primero, que es lo que vamos a ver ahora, que a veces también podemos hacer, y creo que yo se los mencioné en una oportunidad. Vamos a ir entonces a compartir pantalla y vamos a ver qué otra opción hay para resolver esta cuestión. Como extremo entonces de ahorro de papel, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es buscar otro formato de papel que, aunque sea mayor, me permita a mí guillotinar esa resma y obtener un formato X que lo estoy, digamos, determinando yo de manera particular. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Nos podríamos manejar con pliegos de 82 por 118. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese pliego de 82 por 118, yo puedo guillotinar ese pliego al medio y obtener, en este caso, un pliego de 59 por 82. Porque esos 118 me permiten a mí reducir la pérdida de papel. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es de ese pliego original de compra, porque yo lo compro en 82 por 118, pero en la imprenta lo guillotinan a la mitad. Y voy a tener unos nuevos pliegos, que en este caso el formato va a ser de 59 por 82. Si 56 por 80 era mi formato básico, con este formato que acabo de crear, digamos, como opcional, tengo mucho menos desperdicio de papel que si voy a perder 6, 8 centímetros eligiendo la segunda opción, que es la que había dicho María Fernanda. A ver si hasta acá estamos. A ver si hasta acá estamos. Ok. ¿Se entendió lo que vimos recién? Denme alguna señal. Ah, ok. Las cabecitas, las que veo, están diciendo que sí. Bien. María Fernanda, sí. Ok. Me perdí ya con la diferencia de papel de la primera opción. Magalí, habías... Ah. Claro. Vuelvo a comentar. Nosotros teníamos un formato básico de 56 por 80 centímetros, que obviamente agregando algunos márgenes podríamos llegar a tener un formato un poquito mayor, y buscando dentro del pliego estándar, la opción que nos había dicho María Fernanda era de 58 por 92. ¿Qué pasa? Que yo tengo, en los 58 no hay problema, porque 56 contra 58 estoy más que bien. Pero en los 80 centímetros del pliego básico, para con los 92, yo tengo 12 centímetros por pliego que no utilizo. O sea, tengo un desperdicio que, si bien no es de 12 centímetros,
que si bien no es, digamos, de 12 centímetros, porque voy a tener que utilizar algo para márgenes o para laterales, por lo menos voy a perder 6 centímetros, que no voy a utilizar. Puede parecer poco, pero si esos 6 centímetros los multiplico por la cantidad de pliegos de una producción, son kilos. Y en este caso, kilos de papel es dinero. Entonces, cuanto menos pierda siempre es mejor. La opción de comprar, si se me permite, o sea, la opción de comprar un pliego de mayores dimensiones, partirlo al medio y generar un pliego que para mí es óptimo para imprimir, es mejor porque voy a tener menos desperdicio. A ver si se entendió. Había preguntado... $63 por $88. Pensá, estamos en el formato básico, 63 por 88, estamos perdiendo de 56 a 63, sí, es una opción. A ver dónde teníamos... Sí, ahí tenés, de 56 a 63, está bien. Espera. Ahí tenés 7 centímetros, está bien, y después tenés de, a ver, el básico era... Sí, es un buen formato también. Sí, se puede considerar, se puede considerar. Nayara, está bien también ese formato, 63 por 88. Porque ahí, en cuanto agregues los márgenes también te va a quedar y no es un mal formato, tampoco. Sí. Sí. Lo que tenés en un lado, sí, obviamente. Igualmente no perdés tanto tampoco, así que está bien esa consideración. De todas maneras, lo que yo quería por ahí mostrarles con este ejemplo es que en el caso de tener que ahorrar sí o sí papel, a veces está la opción de comprar un pliego mayor que me permita partirlo y tener un menor desperdicio de papel. Pero en este caso, esa también sería, ese también es un formato correcto. Bien, ¿hasta acá bien? Para ver si seguimos. ¿Seguimos entonces? Ok. Lo que sigue ahora, habiendo encontrado, digamos, ya tenemos este formato, lo que sigue ahora es hacer cálculos con las fórmulas. Entonces, habiendo encontrado también este formato que nosotros vamos a utilizar, lo que podrían hacer es intentar completar los pasos que siguen utilizando las fórmulas. El primero, a ver, el caso del formato 82 por 118, cuando seguí, sí. No, queda 59. Acá veíamos en la pantalla, lo que me queda es 59 por 82. O sea, lo que se divide al medio son los 118. Entonces te queda 59 por 82. Ese es el pliego que quedaría.
Igualmente, chicos, esto también queda grabado, así que lo vuelven a ver si necesitan, porque lo subo para que quede la clase sincrónica grabada también. Por si se pierde algo o si quieren volver a captar la información. Sí. Ok, entonces, lo que tengo que calcular ahora, vamos a ir otra vez al enunciado, vuelvo para atrás. Costo de papel. Yo tengo que averiguar costo de papel. Para averiguar costo de papel, nosotros dijimos, el papel lo compramos por kilo. Pero si bien lo compramos por kilo, viene empaquetado en resmas. Para averiguar el costo de papel, tengo que averiguar obviamente cuánto papel voy a tener que comprar. Entonces, vamos a las fórmulas nuevamente y con qué fórmula iniciarían como para averiguar cómo seguir con los cálculos de esta parte del ejercicio. De nuevo con la de número de resmas. Exacto. Vamos de nuevo con la del número de resmas. Entonces, yo los espero, apliquen la fórmula de número de resmas teniendo en cuenta los datos que tienen. Los dados, los que ya fueron dados, en este caso no van a necesitar del formato de papel, así que con los datos que ya tenían pueden calcular esto. Recordamos la fórmula del número de resmas, páginas de la obra por tirada, dividido páginas por pliego por 500, que corresponde siempre a una resma. ¿Pueden ser 10 resmas? Exacto. ¿Solo 10 resmas o algo más? Más el 10% de demasía. Más la demasía de papel. Eso es. 10 resmas más la demasía de papel. Entonces, vamos aquí. Compartimos la pantalla. Ahí tenemos la resolución habiendo ya colocado cada uno de los datos en función de la fórmula. Las páginas de la obra 32, la tirada 2.500 ejemplares, las páginas por pliego 16, ya nos habían dado que el pliego era de 16 páginas, y obviamente el número que corresponde a las hojas de la resma. Esto da como resultado 10 resmas más la demasía de papel. Así que esta parte también ya está resuelta. Dudas, consultas. Esto es claro, ¿no? Es reponer información y tener en cuenta siempre que cuando me dicen ancho por largo, siempre tiene que ver con el formato del pliego de papel de compra a la imprenta y no con el formato del libro. Esto siempre ténganlo en claro. Cada vez que en las fórmulas aparece ancho por largo, corresponde al formato de pliego de papel, nunca al formato del libro. El formato del libro a mí me lo dan justamente para calcular las dobles páginas
para imponer esas dobles páginas en pliegos de 16 o de 32, y esto me permite a mí encontrar el formato óptimo de papel a comprar. Bien, vamos a lo que sigue entonces. Lo que tenemos que averiguar es a ver, fíjense, nosotros tenemos que averiguar costo, o sea, costo de papel. Fíjense en las fórmulas si hay algo que a ustedes les suena como para averiguar costo. La de precio por resma. Exacto, precio por resma. Nosotros ya tenemos la cantidad de resmas que necesitamos y tenemos una fórmula de precio por resma, justamente, que nos va a permitir calcular el valor de cada resma. La fórmula de precio por resma nos dice ancho por largo por gramaje por precio por kilo, todo esto dividido 20.000. Entonces, ancho por largo va a corresponder a la compra de pliego que recién averiguamos. Y el gramaje ya nos lo dieron en el enunciado del ejercicio. Entonces tengo que reponer ancho por largo por gramaje por precio por kilo. Consideren que vamos a tener en cuenta ahora 80 pesos por kilo de papel. Todo esto dividido por 20.000, que es este algoritmo matemático que lo que resuelve son todos los pasajes de los sistemas decimales. Háganlo y me dicen. Miriam, Sí, finalmente vamos a usar el de 82% 18, ¿no? El sí, pliego. sí. En este sí, porque lo determinamos como mejor. Considerando, a ver, nosotros este ejercicio lo hacemos justamente para que ustedes entiendan que se puede comprar un pliego mayor y se puede partir. Esto solía aparecer en los parciales. O sea, había siempre alguno de los ejercicios de los parciales en donde tenían que darle esta vuelta de rosca para entender que se podía comprar un pliego mayor y partirlo al medio. Entonces, este ejercicio vamos a hacerlo de esta manera porque es para que quede incorporado esta posibilidad, ¿no? De que esto se puede hacer. Que en caso de tener que extremar un ahorro de papel, yo puedo comprar un pliego mayor, hacerlo guillotinar y, digamos, crear un pliego adicional que a mí me permita un ahorro mayor. En este caso consideramos lo que resolvimos ahora. Esto no quita, chicos, esto no quita que ustedes puedan hacer el intento con los otros formatos que hablamos aquí y ver si eso sería más caro o más barato. Entonces también es como algo a tener en cuenta. A ver, si yo eligiera lo otro, ¿qué pasa? ¿Es más caro o es más barato? Lo pueden hacer, pueden reponer la información de otra manera y ver el resultado. Está bueno hacerlo ahora porque es una forma de practicar, hacer los ejercicios. O sea, Sí. Vamos, sí, se puede, si quieren, a ver, si quieren, a ver, creo que era Nayara la que... Nayara, podés hacer la fórmula utilizando 63 por 88 y verlo. Y María Fernanda, podés hacer la fórmula utilizando 58 por 92 y vemos los resultados. ¿Les parece? Bien.
Bien, 58 por 92. Acá vamos a tener que tener algo en cuenta. Ustedes piensen que el formato 82 por 118, yo lo convierto en 2 pliegos. Quiere decir que el resultado, o sea, el resultado de esas 10 resmas, que aquí tengo, esas 10 resmas corresponden, a ver, vamos acá, a ver. No, esas 10 resmas están bien. Lo que yo voy a ver, que el costo del papel que yo tengo al utilizar 82 por 118, ese costo lo tengo que dividir por 2 cuando lo tenga. ¿Por qué? Porque de 82 por 118 yo saco 2 pliegos, no solamente uno. ¿Se entiende? Bien, a María Fernanda le dio 1707, a Nayara 1774,8. Ok. ¿Alguien tiene el de 82 por 118? ¿El precio? Claro, María Fernanda, eso. Exacto. 3.096 dividido 2. Eso es. Porque nosotros de un pliego de 82 por 118 en realidad estamos sacando 2. ¿Se entiende? Esto es igual, o sea, lo pueden hacer así, o es igual a que nosotros completemos en lugar de 82. Si no lo quieren dividir por 2, lo que pueden hacer es completar en lugar de 82 por 118 el pliego que nosotros creamos, que en este caso era de 59 por 82. Si nosotros aquí completamos con 59 por 82, no hace falta dividir por la mitad el valor. Entonces, ahí nos va a dar el valor justo. Si nosotros utilizamos el formato de compra de 82 por 118, tenemos que tener en cuenta que ese pliego de esa página o de ese pliego al salir 2, el precio final lo tenemos que dividir por 2. O sea, las fórmulas no vienen del aire. Claro. Cada valor tiene un razonamiento. Lo único que más o menos viene del aire, pónganle, es el 20.000, que es el algoritmo de cambio. El 20.000, el 500, exacto. Es mucho ruido, pero el resto de las cosas traten de razonar por qué lo hacen. La fórmula es un camino rápido para no tener que pensarlo todas las veces. Hay gente que se las acuerda de memoria y les resulta más sencillo, y gente que no. Por ejemplo, a mí la de resmas siempre la hago paso por paso, nunca me acuerdo cuál es la fórmula. Yo voy haciendo paso por paso. Es bueno, ¿cuánto es el tamaño del libro? Esto. ¿Cuánto es el pliego? Es esto. Bueno, ¿cuántas carillas entran ahí? Bien, divido el otro número y ahí calculo la cantidad de resmas que voy a necesitar. O sea, divido la cantidad de páginas del libro por las que me entran en el pliego. Si les estoy complicando la vida, díganmelo. Divido eso, tengo la cantidad de pliegos que voy a necesitar por libro. Entonces eso lo multiplico por la cantidad de libros que necesito, y ahí voy a tener la cantidad de pliegos totales, y eso lo divido por 500. Yo lo pienso así porque para mí es más sencillo ese camino. La fórmula puede ser muy sencilla para algunas personas y muy abrumante para otros. Exacto. Ese camino justamente también es el que yo me perdí. Ok. Ese camino también es el que yo utilizo, el que yo utilizaba y el que utilicé siempre. Es el de razonamiento. Si puedo, esta semana se los voy a grabar. Para que lo tengan, Suele ser más complejo porque es mucho más largo que aplicar una fórmula, pero ahí se entiende el porqué de cada uno de los ítems de la fórmula y por qué uno llega a donde llega. Entonces, retomando, si nosotros, claro, 3.096, no, 59 por 82, a ver.
No, no te da 3.000. No, no, no. Ah. Eso lo tenés que dividir por 20.000. Ahí está. Sí. Da No puse el 1548,16. Si utilizamos el 59 por 82, no lo dividimos. Ahí utilizamos el formato exacto que nosotros vamos a entrar en máquina y ahí nos está dando, redondeando, 1548. Acá pueden ver que si van al precio, esto es lo que les va a permitir entender dónde hay menos desperdicio de papel. Si yo utilizo el de María Fernanda, voy a gastar 1.707. Si utilizo el de Nayara, 1.774,08. Y si utilizo el que dijimos, partiéndolo a la mitad, 1.548. ¿Cuál es el más económico? ¿Y dónde tengo menos desperdicio? Comprando el formato mayor y partiéndolo al medio. En este caso, lo único que tienen que tener en cuenta es que si reponen con el formato de compra, al resultado final lo dividen por 2. Y si no, lo más conveniente es el formato que va a entrar en máquina, o sea, ya cortado, ya guillotinado, y ahí tengo el valor final. Y no voy a tener problema. Entonces, esto que calculamos es el precio por resma, como había sucedido antes. O sea, una resma cuesta, en el caso del formato que elegimos, 1.548 pesos. Pero, ¿cuántas resmas habíamos averiguado que necesitábamos? Una pregunta. Sí. Para el costo, ¿tenemos en cuenta las 10 resmas o ponemos 10 resmas más el 10%? Pero no, eso, ¿cómo se vería reflejado? En este caso, como tenés que poner el costo, vas a poner en lugar de las 10 resmas, 11 resmas, que ya serían con el 10%. Entonces, ok, listo. Una resma, 1.548. 11 resmas, y ahí nos da el resultado. Que para este caso, si sacamos la cuenta, 1.548 por 11, 17.028 pesos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Duda, consulta. Chicos, cualquier consulta, yo voy a abrir desde hoy una hoja en Drive para consultas del TP número 2. Pueden hacer todas las consultas que quieran, las vamos contestando, las vamos respondiendo. Esta clase obviamente va a quedar también subida, va a estar grabada. Y bueno, y durante estos días, todo lo que surja para el TP número 2 lo van dejando en esta hoja abierta de Drive que vamos a compartir. Más allá de si tienen alguna consulta puntual ahora. Si está todo bien, ¿algo que quieran comentar? ¿Cómo se sienten con esta clase? O sea, ¿se aclaró un poco el panorama más allá del video? ¿Cómo están con todo? Uy, se desconectó ¿Bien? alguien. Sí. Bueno. Ay, no sé quién era. Bueno, no me daré cuenta después. Bueno, Aimé, ¿alguna consulta, alguna aclaración, algo que quieras manifestar a todos? No, traten de no quedarse con dudas, háganlo. Si alguien quiere practicar más, puedo buscarles ejercicios de años pasados, que alguno debo tener. Y pregunten. Mi consejo, porque a mí me sirve, es traten de entender cómo se llega a la fórmula y fíjense qué camino les sirve más. A mí me hizo mucho cambio eso. Yo con las fórmulas me trababa porque era, ¿y qué fórmula tengo que usar acá? Y no, porque, ¿y cuál era? ¿Y cómo era? Y en un momento agarré la hoja de fórmulas, la corrí y dije, ¿qué quiero saber y cómo llego? Y me hice mi caminito con flechas y después lo fui aplicando. Para mí fue mucho más sencillo encontrar mi manera. Pero es el único, o sea, prueben las que puedan y consulten. Estamos acá para eso.
Y Sí, tienen les voy a tiempo. pasar más ejercicios para que puedan practicar si es que quieren. Y como digo, si puedo, les grabo un videíto para llegar como hace Aimé y como hacía yo, porque también, y normalmente en las clases presenciales, yo inicio desde el otro lado, inicio con este caminito, como dice Aimé. Lo que pasa que ahora no nos da la posibilidad de esto, porque cuando hacemos esto surgen muchas preguntas, o sea, es como un camino más largo, se aplica mucha regla de 3 simple, mucha, y entonces a veces es más complejo. Hay muchos que prefieren aplicar la fórmula y nada más, pero voy a tratar de grabarles esto para que les quede y que vean cuál camino les sirve a ustedes, tal como dijo Aimé. Bueno, chicos, si no hay más consultas, más dudas, vamos cerrando, ya estamos llegando al tiempo. Así que, ok, Perfecto, los ejercicios son bienvenidos. Bien, Ramiro, les voy a subir alguna página con ejercicios adicionales. Bueno, gracias por participar. exacto, gracias por Hacerlo bien. participar. Si no, se hace más complejo también para nosotras. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, que tengan una linda semana y bueno, estamos en contacto todo el tiempo, chicos. Si cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, alguna notificación desde la clase, suben ahí, se comunican por ahí, también pueden escribirnos al correo, tanto a mí como a Aimé, que las dos les dimos la opción, que estamos abiertas a que consulten también por ahí. Y voy a dejar entonces la hojita de Drive abierta para que puedan hacer todas las dudas, que puedan hacer todas las preguntas que quieran, para que se las vayamos respondiendo. Y bueno, tienen tiempo, tienen 2 semanas, porque lo que van a tener que hacer ustedes, que no lo resolvimos ahora, es la segunda parte del ejercicio, que ahí sí, ustedes van a tener que elegir un libro, una publicación, y resolver el trabajo con los datos de la publicación que cada uno elija. Y esto va a ser muy abierto y muy variado, porque cada uno va a tener un libro distinto. Entonces es como hacer mucha historia. Entonces, bueno, creo que va a estar bueno también si puedo grabarles el otro video, como para que les ayude a razonar y a ver cómo manejarse con esa otra publicación que van a tener en mano para resolver los cálculos. Bueno, gracias a todos por estar. Les deseo una buena semana y seguimos en contacto. Abrazo a todos.